Paz de Cristo, estimado hermano y amigo. Vamos a continuar con el siguiente punto de esta lección, la Biblia parte 1. Y nos hemos quedado en este punto, ¿para qué fue escrita la Biblia? Veamos a continuación, ¿para qué fue escrita la Biblia? Bien, enumeramos las siguientes razones. Número 1, revelar la voluntad de Dios al hombre. Es decir, la Biblia fue escrita para revelarnos la voluntad, que es lo que Dios quiere para los hombres. Como punto 2, la Biblia fue escrita para guiarnos en el camino correcto hacia la salvación. Es decir, la Biblia nos da las pautas, los principios, para que nosotros tengamos claro el camino. Pero la Biblia también fue escrita para enseñarnos, corregirnos y edificarnos en nuestra vida espiritual, como lo hemos visto en puntos anteriores, específicamente en este pasaje. Pero la Biblia ha sido escrita para darnos esperanza y consuelo en tiempos difíciles. Es decir, Dios envía su provisión, su consuelo, su mano amiga. En los momentos de dificultad podemos encontrar el consuelo a través de confiar en su palabra escrita. Y por último, la Biblia fue escrita para mostrarnos la historia de la redención y el amor de Dios para la humanidad. A continuación veamos en estos pasajes. Cada uno de ellos representa estos puntos que hemos venido explicando. Primera de Timoteo 2:4. Él nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vea cómo esto revela que el deseo de Dios para nosotros es que seamos todos los hombres, seamos salvos y podamos conocerlo a Él, quien es la verdad. Dios es la verdad. Hebreos 1:1 y al versículo 2 nos deja ver que Dios quiere hablarle a la humanidad. En el punto 2 veamos que Dios, el mismo punto 1, Dios quiere hablarnos, revelarnos su verdad, pero Dios nos habla. La Biblia nos dice claramente que Él nos ha hablado muchas veces, pero que en estos tiempos, en esos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, Dios nos está hablando a través del Hijo. Por eso hablamos de Jesucristo. Dios nos está hablando. Pero también encontramos la guía, es decir, el Salmo 119:105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es como una lámpara que nos alumbra. Segundo Timoteo 3:16, bien, la Biblia es para nosotros un manual, una guía que viene a corregirnos, viene a inspirarnos, viene a darnos toda la dirección que necesitamos. Salmo 119:50 dice, este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, la palabra de Dios es nuestro consuelo en la aflicción. El dicho de Dios o de la palabra de Dios nos alienta o nos da vida en los momentos de dificultad. Y bien, por último, Juan 3:16 nos deja ver el amor de Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios? Bueno, que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, cuando hablamos de que Dios ha dado a su Hijo unigénito, es decir, el Dios eterno creador, nuestro creador de todas las cosas, tomó forma de hombre. Y en esa forma de hombre como esa manifestó como el Hijo de Dios. Esa creación divina para venir a redimirnos en la persona de Jesucristo. Dios nos deja ver cuán grande es su amor para que todo aquel que en Él crea, en Cristo, en Jesús, pueda llegar a tener la salvación. Bien, en este siguiente y último punto, vamos a ver el poder de la palabra de Dios. Cuando hablamos del poder de la palabra de Dios, nos referimos a la capacidad que Dios tiene para obrar en nuestras vidas a través de nosotros confiar en este libro sagrado que es la Biblia o la palabra de Dios. Veamos a continuación. Bien, en el Salmo 119 Dios nos muestra cómo, hermanos, la Biblia puede influir en nosotros. Por eso hasta este punto les instamos, les animamos que ustedes vayan a la Biblia. Y si no tienen una, hagan todo lo posible por conseguir una, o bien dejarnos saber que tienen deseo de tener una Biblia físicamente para leerla. En el día de hoy ya encontramos Biblias electrónicas, digitales, en el celular, en aplicaciones. Hay muchas formas de leer la Biblia, tener acceso a ella. Pero si quisiéramos tener una físicamente, déjenos saber. Pero vea cómo el Salmo 119 nos deja ver el poder de la palabra de Dios actuando en nosotros. Es decir, la Biblia es fuente de paz y alegría.
En los momentos donde estamos en aflicción, la Biblia, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar en nosotros la tristeza a través de sus promesas y de sus pasajes. De tal manera que la Biblia se convierte en una fuente de paz y alegría. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Versículos 2 y 3 de este Salmo 119. Siguiente, la Biblia es fuente de consuelo, no solamente de paz y alegría, sino es fuente de consuelo. Vea lo que dice el versículo 50, el cual ya habíamos leído en el punto anterior. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra aflicción en alegría, en gozo, en paz por confiar en ella y saber que Dios puede trabajar a través de estos mensajes. La palabra de Dios es fuente de dirección. Cuando encontramos confusión o borroso el ambiente para tomar decisiones que nos bendigan, decisiones correctas, inteligentes, vea que la palabra de Dios es dirección. Dice, Dios nos deja su palabra como un faro que ilumina nuestro camino y nos da dirección. O bien, en otra versión dice, lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrará mi camino. Cuando las cosas se ponen oscuras, borrosas, la palabra de Dios puede llegar como algo, una lámpara que ilumina el momento oscuro y nos deja ver claro para tomar la decisión más sabia, aquello que Dios ha de bendecir en nuestras vidas. Fuente de dirección. Pero la palabra de Dios puede transformar a los hombres, trae arrepentimiento al hombre. Nosotros, al escuchar el mensaje predicado de la palabra de Dios, la Biblia tiene el poder de transformar. Este mensaje ha sido predicado y ha cambiado a hombres que aparentemente ya no tenían ningún remedio, ninguna esperanza. Bueno, el mensaje de Dios ha venido a transformar sus vidas y lo hemos visto que a través de las generaciones el poder de la palabra predicada, cuando se expone, se predica este mensaje, la exposición de este mensaje trae luz, trae transformación a los hombres. Y ahí podemos ver el poder de Dios porque hay gente que es cambiada, transformada, son menguados o son hombres totalmente nuevos. Pero ¿cómo es que llegó eso posible? Bueno, eso fue por la exposición, por la predicación de su palabra. Y cuando nosotros creímos, confiamos en este mensaje, Dios trabajó y transformó en nosotros. Esto es Dios obrando en nosotros, el poder de Dios. Bien, aquí culminamos ese punto. Pero es interesante también ver lo siguiente, cómo la Biblia es... si quisiéramos entender cómo es la Biblia para nosotros a través de ciertas figuras simbólicas, la Biblia podríamos decir que es un espejo. ¿Para qué utiliza usted un espejo? Bueno, el espejo usted lo ve y cuando usted se ve a través de él, le muestra su realidad tal cual es, no le miente. Si usted tiene alguna imperfección, si usted no se ha peinado, si usted tiene algo que no lo puede visualizar, bueno, a través del espejo usted puede ver su verdadera condición. Santiago 1:23. Usted puede encontrar cómo nos deja ver que la Biblia de Dios es como un espejo en el cual podemos nosotros ver nuestro reflejo, nuestra condición. Siguiente figura, la Biblia es como un martillo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando es predicada y la empezamos a creer, ella empieza a romper y quebrantar nuestro duro corazón y Dios lo transforma. Jeremías 23:29. La espada de Dios es también como una espada de dos filos. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, porque una espada puede cortar y puede llegar profundo, puede causar un daño incluso, pero así es este símbolo, o sea que la palabra de Dios puede introducirse profundo como una espada con un filo, puede llegar a lo profundo y discernir nuestros pensamientos y nos puede ayudar a desnudarlos, esos pensamientos, para ser cambiados por aquello en lo que Dios nos ha de edificar. Pero la palabra de Dios también es como una lámpara, lo hemos dicho, porque alumbra en los momentos de confusión. Salmo 119:105. Pero también es como agua, porque su palabra cuando es predicada, como decíamos, la palabra de Dios en los puntos anteriores, la palabra de Dios nutre, nos guía, nos da dirección, nos consuela. Si venimos sedientos, estamos en un momento cansado, la palabra de Dios puede purificar y limpiar al creyente, aquel que cree en ella. Pero es como leche porque también nutre y fortalece espiritualmente a todos los creyentes.
incluyendo nuevos creyentes todos. 1 Pedro 2:2. Pero ella es como miel, porque representa dulzura y deleite espiritual. Es decir, a través de las promesas de la palabra de Dios vemos que podemos encontrar alegría, cambiar nuestro lamento, nuestro momento de tristeza por la alegría, por las promesas que Dios da a través de ella, por el consuelo, cómo Dios nos reconforta a través de creer esta palabra, y cuando la experimentamos, la vivimos, el gozo es muy grande. Es como miel, viene a ser algo dulce para nosotros, pero es como fuego porque purifica y enciende la pasión espiritual. Jeremías 23:29, esta palabra viene como fuego que purifica, es decir, cuando la creemos, la vivimos, viene y acaba con aquellos prácticas, hábitos que nos destruyen, al exponerlos ante la luz, ante la palabra, la ley de Dios. Pero es como una semilla porque da vida y crecimiento espiritual. Cuando continuamente la leemos, es como una semilla que va dentro de nosotros colocándose, una semilla que va creciendo y creciendo nuestra fe a través de la lectura continua en ella. Y por último, es como un pan porque nos da sustento espiritual que fortalece al creyente. Mateo 4:4.